Queridos hermanos, en este segundo viernes de Cuaresma, la Iglesia nos presenta la historia de José de Egipto. Según parece, esta lectura de la venta de José por parte de sus hermanos a los ismaelitas se remonta al siglo V. Desde el siglo V sabemos que la Iglesia este día lee esta lectura. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje, el interés de leer este pasaje de José? ¿Y qué tiene que ver esto con este tiempo de Cuaresma? Pues mirad, José era el último hijo, bueno, luego vendrá Benjamín, pero el último hijo de Jacob. Jacob sabemos que era el nieto de Abraham. Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos y uno de ellos es José. Era el preferido de Jacob, era el más mimado y además gozaba de un don de Dios que era interpretar los sueños. Dios le comunicaba profecías a José a través de los sueños. ¿Esto a qué pasa? Que había despertado la envidia de sus otros 11 hermanos que le odiaban, y entonces ellos comienzan a idear cómo deshacerse de él. Quieren matarlo, pero uno de ellos, digamos, se apiada y dice: no, en vez de matarlo, vamos a engañar a nuestro padre diciendo que le ha matado una fiera, pero vamos a ver, lo encerramos en un pozo y ya está, ¿no? En esto que pasan unos ismaelitas. Los ismaelitas, para que ustedes lo sepan, eran los descendientes de Ismael. Ismael era el hijo bastardo de Abraham. Abraham, antes de tener a Isaac, tiene un hijo con su criada Agar. Sara le dice: mira, yo soy muy anciana, soy estéril, no te voy a dar hijos, acuéstate con mi criada y tienes hijo. Abraham se acuesta, pero perdona que lo diga así, lo que son luego los celos de mujer. Luego Sara tiene celos de Agar y le dice a Abraham que tiene que despedir a Agar y a su hijo y quedarse solamente con Isaac, que es el que había nacido años después. Abraham lo hace y Dios le dice a Agar que no se preocupe, que también va a sacar de su descendencia un pueblo. Ese pueblo son los ismaelitas, y los ismaelitas vienen los árabes, los moros, vienen de ahí, de esa rama de Ismael. Por eso ellos, el Islam, también se considera una religión que tiene como origen a Abraham, pero son los hijos bastardos de Abraham. Bueno, esto para que sepáis un poquito quiénes son estos personajes. Entonces pasan estos ismaelitas, que son los árabes, y los hermanos de José venden a José. Le venden a los ismaelitas, y estos ismaelitas, a su vez, lo van a vender como esclavo en Egipto. Y aquí está la clave: vender a un justo como esclavo a Egipto, como esclavo a un pueblo pagano, a un pueblo del cual no había recibido la revelación, estaban fuera del judaísmo, o mejor dicho, de la religión de Abraham, eran paganos, eran politeístas. Aquí es donde está la clave para interpretar esta lectura, y es Jesucristo. Hay una homilía de un padre de la Iglesia, Melitón de Sardes, en el que dice que Jesús fue vendido en José en Egipto. Es decir, que José es imagen de Jesucristo, que también va a ser vendido a un pueblo pagano. ¿O acaso Jesucristo no fue vendido? ¿Sí o no? ¿Quién lo vende? Uno de los 12, uno de sus amigos, uno, si queréis, de su parentela, Judas Iscariote.
vende a Jesús, solo que en lugar de 20 monedas de plata, como es el caso de José, Judas lo hace por 30 monedas, que era la profecía del profeta Jeremías. Me tasan por 30 monedas de plata. Ese fue el precio del justo. Con lo cual, esa es la razón por la que nosotros leemos hoy este pasaje, para saber cuál es el destino de Jesucristo, que tiene que ser vendido por un hermano suyo, por un amigo suyo, por Judas, a un pueblo pagano. En este caso, el pueblo pagano, ¿quién es? Roma. Roma es la ciudad pagana que va a justiciar a Jesucristo, que lo va a entregar a la muerte, que va a ser quien lo ponga luego en manos de los judíos para que hagan pues todas esas tropelías que ya conocemos de la pasión del Señor. Y por eso, al lado de esta lectura de la venta de José, que repito, es imagen de Jesucristo que tiene que ser vendido en su pasión, tenemos el Salmo 104, un trocito del Salmo que nos narra la historia de José. ¿Por qué? Porque claro, José es vendido a Egipto, pero después José se convierte en virrey de Egipto. De tal manera que Jesucristo, aunque es vendido a un pueblo pagano, luego por su pasión y su muerte y su resurrección, también se va a convertir en rey y señor de todo el mundo, de todas las naciones, y va a hacer que los paganos y los judíos se pongan bajo sus pies mediante la predicación del Evangelio. Pero fijaos, os he dicho que hay una segunda razón, y es José vendido ¿a quién? A Egipto. A Egipto. Eso también nos habla de Jesús. Porque, ¿qué le ocurre al niño Jesús al poco de nacer y de ser adorado por los magos? Cuando Herodes se entera de que ha nacido, ¿qué tiene que hacer San José, que mañana lo celebramos? ¿A dónde van? A Egipto. Y dice el evangelista Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. José tiene que ser vendido a Egipto. Jesucristo no solamente es vendido a un pueblo pagano y de que va a ser luego rey y señor, sino que además desde su infancia ya tiene que ir a Egipto, tiene que emigrar a Egipto por la persecución. Pero es que años después de esto va a ser Israel entero el que tenga que emigrar a Egipto por el hambre de la tierra, y permanecerán luego 430 años en Egipto como esclavos hasta que Moisés venga y los rescate. Esto es para que veáis cómo el Antiguo Testamento ya nos prepara para Jesucristo, ya nos habla de Jesucristo, ya nos apunta a Jesucristo. Y para comprenderlo mejor, tenemos el Evangelio de hoy. El Evangelio, que es una parábola en la que Jesús va a explicar a los judíos la historia de la salvación. Vinieron los profetas, no los escuchasteis. Vinieron los jueces, los reyes, no los escuchasteis. Y ahora que vengo yo, que soy el Hijo de Dios, que soy el hijo del dueño de esta viña, también queréis venderme, también queréis matarme. Hoy, hermanos, en este segundo viernes de Cuaresma, se nos ha contado de una manera y de otra toda la pasión de Jesucristo. Se nos ha preparado y dispuesto ya para la Semana Santa, para contemplar a Jesucristo, que es vendido como José, que es inmolado en la cruz como el Cordero Pascual, pero que por medio de ello será Rey y Señor de todas las naciones por su Pascua, y además será también el Cordero inocente que con su sangre purificadora nos libre a nosotros también de nuestros pecados. Así pues, hermanos,
hoy escuchad y recordad estas maravillas que hizo el Señor.